Muy buenas tardes. En esta oportunidad a mí y a mi grupo nos ha tocado exponer sobre la contaminación ambiental. La contaminación ambiental viene a ser todos los problemas físico, químico, biológicos que viene ocasionando el ser humano al planeta Tierra, dañando gravemente. Como vemos, existen diversos tipos de contaminación ambiental, los cuales les diré los principales. Los principales vendrían a ser la contaminación del suelo, la contaminación del agua, la contaminación del aire y la contaminación radioactiva. Entre otros, tenemos la contaminación luminosa, la contaminación visual, la contaminación térmica, la contaminación electromagnética, la contaminación alimentaria. Y bueno, todos estos contaminantes vienen afectando al planeta Tierra, ya que está causando grandes cambios climáticos, el gran aumento del calentamiento global, como estamos viendo ahora, está habiendo grandes derretimientos de hielo, lo cual está causando mucho daño a los animales. Como sabemos nosotros, no nos estamos dando cuenta sobre que nosotros estamos dañando a todos los animales. ¿En qué forma les vengo a decir? ¿Por qué? Porque nosotros estamos matando y quitando su hábitat a todos los animales. No nos damos cuenta que ellos sufren y sienten todo el dolor que nosotros les ocasionamos y también estamos llegando a la extinción como vemos ahora. Aparte de eso, la contaminación ambiental está trayéndonos grandes enfermedades, ya que viene a ser como actualmente el COVID-19, ya que está matando mortalmente a la gente, sin piedad está matando. Así que si es que no queremos que ocurra estos problemas ambientales, cambiemos, concienticémonos, porque si vamos a decir otro día o que no esto, no vamos a lograr un cambio. Así es que hagamos hoy día un cambio total para tener un mejor desarrollo social y para tener un planeta fuerte y sano. Bueno chicos, continuando con la explicación que nos dio nuestra compañera Kelly, vamos a desglosar las tres contaminaciones más comunes que existen y que hemos escuchado hablar. Primero la contaminación del agua, segundo la contaminación del aire y la contaminación, en último lugar, del suelo de la tierra. En este caso vamos a desglosar uno por uno. La contaminación del agua se da cuando se contamina cualquier cauce de agua. Estamos refiriéndonos a ríos, mares, lagunas, ¿no? Riachuelos, quebradas y entre otros. Normalmente uno de los causantes más fuertes de esta contaminación son los derrames de petróleo por parte de los barcos petroleros con este combustible fósil y también en los ríos por parte de la minería, ¿no? Aparte de ello, también la contaminación del agua se da cuando nosotros utilizamos diferentes detergentes y otros productos químicos tóxicos dentro de esta, ¿no? Y lo desechamos. Aparte, también hay otros factores por los cuales el agua se contamina y ya no es para tenerla, para subsistir, por así llamarlo, para no consumirla. Una de nuestra concientización sería el doble uso al agua. ¿A qué me refiero? Nosotros en nuestras casas podemos utilizar el agua, lavar nuestra ropa y esa misma agua con la basa, ¿no? Poder utilizarlo para hacer otro tipo de limpiezas y entre otras cosas, ¿no? Eso sería el tipo de concientización y también saber utilizarla y no desmesuradamente en grandes cantidades. Ahora hablemos de la contaminación del aire. La contaminación del aire es cuando se altera su composición química natural de este mismo elemento. Se puede dar en diferentes circunstancias y contextos. Uno de los más grandes es de las fábricas e industrias que son emanadoras de grandes cantidades de dióxido de carbono. Aparte de ello, otro de los causantes más fuertes es el parque automotor, ya que este parque automotor también es un contribuyente fiel a esta contaminación, ya que genera bastantes cantidades de monóxido de carbono, ¿no? Aparte de ello, también nosotros utilizamos lo que son desodorantes, que también daña el aire y su composición y a la capa de ozono. Nuestra concientización sería utilizar productos más amigables con la capa de ozono y no alterar, ni mucho menos hacer un mal a nuestro aire. Luego tenemos la contaminación del suelo de la tierra. Esto normalmente se da en el sector agropecuario o la agroindustria. ¿A qué me refiero con agroindustria? En el momento de la cosecha, ¿no? En el momento de la cosecha y el sembrío de ciertos productos. Vamos a llamarlo productos ya que pueden ser frutas, tubérculos, vegetales y entre otros. Se da también lo que son los fertilizantes artificiales que ya no son naturales y que a un mediano o largo plazo hacen que nuestra salud esté con cierto déficit.
Aparte de ello, también la utilización de los insecticidas, de los pesticidas y los herbicidas, entre otros, que también afectan al producto o en este caso netamente a la tierra, ¿no? Tenemos también por parte de la contaminación del suelo, cuando nosotros echamos cualquier basurita que tenemos en el bolsillo, lo echamos al suelo, lo echamos a la tierra. Eso también sería otro tipo de contaminación por parte de nosotros particularmente, ¿no? Bueno, nuestra concientización en este aspecto sería de que ya no hagamos eso, cuidemos un poquito más nuestra tierra, ya que todos convivimos en un ecosistema el cual es necesario para nosotros, y también tenemos que pensar en nuestras generaciones futuras, las cuales tienen que tener una calidad de vida muy buena y disfrutar los mismos elementos que nosotros tenemos. Gracias. Compañeros, yo les voy a explicar sobre 3 tipos de contaminación, en el cual hablaré sobre la contaminación visual, la contaminación lumínica y la contaminación alimentaria o alimenticia. En la contaminación alimentaria o alimenticia tenemos 3 grandes factores. Por ejemplo, el primer factor, que sería el factor físico. En el factor físico denomina o se realza más el ingreso de partículas de materia en tus alimentos, y en el cual tú ingerirás y obviamente te pondrás mal. El siguiente factor es el factor químico. En el factor químico es el ingreso de sustancias químicas como detergentes, entre otras cosas, el cual al momento de llegar a tu sistema digestivo te podrá poner en graves aprietos, ya que estos tipos de compuestos químicos no están o no son muy compatibles con el cuerpo humano, y podrás llegar hasta la muerte. El tercer factor son el factor biológico, en el cual predomina el ingreso de bacterias, gérmenes, virus a tus alimentos, en el cual al momento de ingerirlos te puede llegar a causar la muerte. El siguiente, el siguiente, el siguiente punto sería la contaminación visual. En la contaminación visual mayormente se enfoca en el desacuerdo de perspectivas en tu vista. Por ejemplo, vamos en una calle que es colonial. En esos lugares mayormente son de colores marrones y oscuros. Los faros de luz solamente aumentan la luz un poco, no mucho, y se ve muy bonito. Pero en ese barrio, por ejemplo, pueden construir una casa que es muy vistosa, con mucha luz y varios colores. Eso causaría contaminación visual, ya que no concuerda con el margen que nosotros normalmente estamos viendo, que sería todo oscuro, todo de un color un poco más opaco, a una casa que tiene colores más vivos y más llamativos. La siguiente sería la contaminación lumínica. En la contaminación lumínica es el factor de la luz, que en grandes cantidades te puede causar malestares en la vista. También ese tipo de contaminación hace que tu cuerpo no pueda llegar a observar los cuerpos celestes que emanan del espacio. Por ejemplo, la luz de la luna y la luz de las estrellas, porque estaban ya más enfocadas en la luz artificial que emana normalmente en estos lugares. Por ejemplo, te hago un ejemplo de los callejones o los pasajes de los barrios chinos, en el cual son muy festivos, muy alegres, y mucha luz emana de esos lugares. Hay personas con esos que están muy acostumbrados, no les va a afectar, pero una persona que de pronto va a ir a un lugar con demasiada luz, le va a afectar en la vista, le puede hacer doler la cabeza o le puede hacer doler los ojos, entre otros factores, y eso sería la contaminación lumínica. Con eso acabo todo. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad hablaré de la contaminación térmica, de la contaminación acústica y de la contaminación radioactiva. ¿Qué es la contaminación térmica? Este tipo de contaminación se produce como consecuencia de las modificaciones en el clima global, especialmente por un aumento de temperatura. Estas modificaciones se producen de forma artificial por la emisión de gases o partículas, por lo tanto está muy relacionada con la contaminación del aire. Las causas pueden ser las industrias que liberan grandes cantidades de energía térmica o los motores de los automóviles, además de los mencionados gases. Este tipo de contaminación conduce a grandes problemas ambientales y de salud. Aquí tendríamos que concientizar sobre el tema, así que una solución sería empezar a usar autos eléctricos o formas más verdes como
energía eólica o energía, los paneles solares, o incluso han creado unos aparatos que generan energía solo usando la gravedad. La contaminación radioactiva. ¿Qué es la contaminación radioactiva? Este tipo de contaminación ambiental se produce por la liberación de sustancias que tienen la capacidad de emitir residuos radioactivos al medio, como rayos beta, rayos gamma, entre esos. Entre las causas pueden estar la liberación de residuos radioactivos de las centrales nucleares, daños en reactores nucleares o el uso de armas nucleares. Esta contaminación es muy perjudicial para los seres vivos, ya que las sustancias radioactivas afectan directamente al ADN de los seres vivos y producen graves malformaciones y mutaciones, entre ellas enfermedades tales como el cáncer, fallos hepáticos, malformaciones terribles o incluso se puede ver cómo los niños nacen deformes o quedan estériles en el mejor de los casos. Aquí tendremos que hablar sobre la energía nuclear, cómo es, las ventajas y desventajas que tiene. De alguna forma esto produce energía casi ilimitada e infinita a la sociedad, pero el riesgo de que algo malo salga puede ser brutal, puede causar demasiadas cosas en la naturaleza. Ya se ha visto desastres como Fukushima, Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl o el desastre más conocido, el de Tayikistán, que dejó millones de personas muertas y afectadas. ¿Qué es la contaminación acústica? Este tipo de contaminación se produce como consecuencia del exceso de ruido que se da en las ciudades, sobre todo por las actividades humanas, como vehículos, construcciones o el uso de maquinaria pesada. La contaminación acústica no es un tipo de contaminación que afecte especialmente a la supervivencia de los seres vivos. No obstante, sí podemos decir que la contaminación acústica sí afecta a los hábitos alimentarios y reproductivos, migraciones, produce problemas acústicos y problemas de bienestar. Es bien dicho que esto no afecta tanto a los seres humanos, pero es cierto que hace mucho daño tanto a otros animales, ya que malogra, como se mencionó antes, sus hábitos y sus costumbres. Y más, se ha visto las personas que escuchan música a frecuencias muy altas o muy bajas, empiezan a tener daños en el cerebro, especialmente si es una frecuencia baja, empieza a hacerle mucho daño a la cabeza, empieza a causar problemas como depresión y síntomas así. Así que la concientización sería tener más cuidado y saber que no tenemos que usar tanto sonido para las cosas y una vida más tranquila. Gracias.